Eres bienvenido aquí. La casa es tuya, puedes entrar. Me vacío de mí, me vacío de mí. Sopla tu viento aquí, toma tu trono, ven a reinar, te queremos oír, te queremos oír. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Aparezca, que tu nombre crezca, llena este lugar, llena este lugar. Aparezca y que tu nombre crezca, ven y enviar, ven y enviar. Aparezca y que tu nombre crezca, llena este lugar, llena este lugar. Aparezca y que tu nombre crezca, ven y enviar, ven y enviar. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Aparezca y que tu nombre crezca, llena este lugar, llena este lugar. Aparezca y que tu nombre crezca, ven y enviar, ven y enviar. Yeshua. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús.
Un feliz día para todos, mis amados hermanos, que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre sus vidas. Hoy yo quiero compartir con ustedes una parábola, es una de las parábolas más cortas del Señor Jesucristo, pero es una parábola que nos da una enseñanza profunda y quiero invitarle para que abra su Biblia allá en Mateo capítulo 13, del versículo 45 y el 46. Dice así la palabra del Señor: también el reino de los cielos se parece a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es interesante, hermanos, que cuando vemos las parábolas de Jesús, encontramos que el Señor Jesucristo decía que detrás de cada parábola hay secretos, hay misterios que solamente son revelados a los hijos de Dios. Por eso cuando leamos las parábolas tenemos que mirar qué hay, cuál es el secreto, qué es lo que está allí oculto detrás de esa parábola. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 11 dice, les dijo Jesús: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Y el versículo 35 dice Jesús: así se cumplió lo dicho por el profeta, hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Entonces yo quiero invitarles, hermanos, en esta mañana para que a través de esta parábola miremos lo que el Señor quiere enseñarnos a través de esta hermosa parábola, corta, pero con una enseñanza profunda. Lo primero que nos dice la palabra es que el reino de los cielos es semejante a un mercader, o podemos compararlo con un mercader. ¿Qué es un mercader? Un mercader es un comerciante que vive comprando y vendiendo artículos. Es una persona que va buscando algo que sabe que para él es de mucho valor. Esta es una de las parábolas más cortas que encontramos del Señor Jesucristo. Pero vamos a mirar tres enseñanzas que podemos tomar de esta parábola. Lo primero que nos dice esta parábola es que el reino de los cielos es algo que hay que buscarlo. Hay que dedicarle tiempo. Hay que buscarlo. El Señor Jesucristo decía en Mateo capítulo 6, versículo 33, más bien busquen primeramente, miren lo que dijo Jesús, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que la búsqueda de Dios, conocer a Dios, conocer el Evangelio, conocer a Jesucristo, conocer el Espíritu Santo, conocer la palabra de Dios, es algo que demanda una búsqueda permanente. Pero también nos dice que debemos darle prioridad a otras cosas. Mire lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Dice, primero el reino de Dios y todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? El trabajo, los negocios, las cosas materiales. Todo eso, dice, viene por añadidura, o sea, pasa a un segundo nivel, a un segundo plano. El problema es que nosotros a veces le damos prioridad a las añadiduras y no a lo que debe ser primero, que es buscar
el reino de Dios. Quiero que recordemos, hermanos, lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia en Colosenses 3:1. Dice el apóstol Pablo, ya que han resucitado con Cristo, o sea, que han nacido de nuevo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Las cosas de arriba, primeramente. Lo espiritual, darle esa prioridad, esa importancia a las cosas espirituales. También nos dice Salomón en Proverbios 8:17, a los que me aman, dice el Señor, les correspondo hoy estar atento a ellos. Y a los que me buscan, dice el Señor, me doy a conocer. Si realmente amamos a Dios, si realmente queremos conocer más de Dios, tenemos que buscarle. Y esa búsqueda demanda prioridad, demanda esfuerzo, darle la importancia que realmente se merece. El profeta Isaías en el capítulo 55, el versículo 6, dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámelo mientras esté cercano. Porque, hermanos, hay algo que debemos saber, que puede ser que descuidamos nuestra relación con el Señor y esa búsqueda, y va a llegar un momento en que quizás cuando queramos hacerlo ya va a ser demasiado tarde. Por eso debemos, en primer lugar, buscar. El reino de los cielos es algo que hay que buscarlo. Esa es la primera lección. La segunda lección de esta parábola, esta corta parábola pero hermosa, es que la búsqueda tiene que ser personal. Hay cosas en la vida, hermanos, que no podemos delegar. No podemos delegar a otra persona que coma por nosotros o que haga ejercicio por nosotros. Hay tantas cosas que no podemos delegar. El cuidado de nuestros hijos no podemos delegarlo. De igual manera, hermanos, la vida espiritual es algo que tiene que ver con un encuentro personal. Es algo que yo no puedo dejar en manos de otra persona. Yo personalmente tengo que buscar y acercarme a Dios para conocerle. Sabe que he conocido tantas personas que simplemente dicen: no, yo creo en la religión de mis padres. O sea, ellos están viviendo la experiencia de sus padres o de sus abuelos o de otro familiar, pero no es algo personal. Ustedes recordarán cuando Job dice en el último capítulo del libro de Job, dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es muy diferente hablar de la religión de mis padres o de lo que creen mis padres a decir: esto es lo que yo creo. Por eso, la búsqueda de las cosas espirituales tiene, hermanos, que ser personal. Yo tengo que hacerlo, yo no puedo delegar en otras personas. Hay personas que, por ejemplo, dicen: yo asisto a determinado lugar porque mis padres me obligan. Realmente eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y para que una persona pueda ser salvo, tiene que acercarse a Dios, tener un encuentro personal con Jesucristo. La Biblia nos habla mucho acerca del nuevo nacimiento. Es algo personal. A veces yo encuentro que hay personas que dicen: pastor, ore por mí porque Dios a usted lo escucha. Qué error tan grande, ¿no? No.
Bueno, podemos orar por otras personas y qué bueno que podamos tener personas que oran por nosotros. Pero mi relación con el Señor tiene que ser personal. Yo no puedo pedirle a otra persona que ore para que Dios me perdone. No, yo tengo que hacerlo personalmente. Señor, perdóname, ayúdame, te necesito. Miremos el ejemplo del apóstol Pablo cuando le escribe a su hijo espiritual Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 6. Dice el apóstol Pablo: al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, una fe que no era fingida, era sincera, porque era personal, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Mire lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Tu abuela y tu madre fueron fieles creyentes en el Señor, pero tú no estás viviendo la religión de tu abuela ni de tu mamá. Estás viviendo una experiencia personal, dice. Pero mire la recomendación que Pablo le hace a Timoteo. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. La Biblia, perdón, la Biblia dice que debemos estar en el secreto de Dios. Es una relación íntima. ¿Te recuerdan lo que el Señor Jesucristo dijo en el Padre Nuestro? Cuando dice, cuando vayas a orar, entra en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La relación con Dios es personal. En Hebreos el capítulo 11, el versículo 6, dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensará a aquellos que lo buscan. Tenemos que buscar a Dios, pero tenemos que nosotros tomar el interés y darle esa prioridad que realmente se merece, esa búsqueda de esa comunión, de esa relación con Dios. Y en tercer lugar, la tercera lección que nos da esta hermosa parábola es que el comerciante sabía lo que estaba buscando. El comerciante conoce el valor y la importancia de lo que encontró. Y es tan cierto que dice la palabra que fue y vendió todo, lo dejó todo para obtener eso que era tan valioso. Yo me pregunto, hermanos, ¿realmente qué cosas hemos tenido que dejar por seguir a Cristo? ¿Hemos entendido el valor que realmente tiene el conocer a Jesucristo, la salvación, el evangelio de Jesucristo, el valor que eso tiene? Por eso recordamos lo que la promesa de Dios a Abraham dice: a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No hay mayor bendición que conocer el evangelio de Jesucristo. Y por último, hermanos, yo quiero dejar con ustedes la cuarta lección que nos da esta hermosa parábola. ¿Ustedes saben cómo se forma una perla? Bueno, cuando una ostra en el mar
de pronto le entra un cuerpo extraño o una arena, por muy pequeña que sea. Eso se introduce y eso duele, fastidia, como cuando a uno le cae algo en una vista, en la vista. Es fastidioso. Pero ¿qué hace la ostra? La ostra, esa arena o ese objeto extraño, dice, lo va cubriendo con una mezcla de carbonato de calcio y una proteína llamada conquiolina, formando una sustancia conocida como nácar. Y por mucho tiempo, a través de mucho tiempo, eso es un proceso de años, va envolviendo ese objeto que en un comienzo era molesto, ahora lo va envolviendo en nácar y entonces se forma una hermosa perla. Es sorprendente, hermanos, las historias, las enseñanzas que nos da la naturaleza. Una ostra no puede ella misma sacar eso que le molesta, que le daña, que le causa dolor. Ella no lo puede sacar. No puede tampoco decirle a otro animalito que lo haga, es imposible. Pero ella tiene su mecanismo de protección, de defensa. Sabe que en la antigüedad quien tenía perlas era una persona afortunada, porque era algo de mucho valor. Ahora, hermanos, esto también nos enseña cómo nosotros en medio de las pruebas, de las dificultades, tenemos que aprender a eso que es negativo. Por eso el apóstol Pablo decía, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y tenemos que hacer de las cosas negativas, envolverlas en adoración, en alabanza, en dependencia de Dios, en gozo en la presencia de Dios, en esa búsqueda del Señor. Y entonces nuestro carácter va a ser transformado, va a ser cambiado totalmente. Y aquello que de pronto fue causa de dolor o de malestar, podemos convertirlo en una experiencia para bendecir a otros, para darle la gloria a Dios y vivir eternamente agradecidos por lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Invitación en esta mañana, amado hermano, es a que a través de esta hermosa parábola vamos a buscar al Señor. El reino de los cielos es algo que hay que buscarlo, pero hay que hacerlo personalmente. Yo tengo que poner todo mi esfuerzo. Como el apóstol Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate, tienes que esforzarte. Aviva lo que Dios te ha dado, ese fuego que Dios puso en ti, tienes que estarlo avivando. Es esa búsqueda que debemos tener cada día. Pero debemos aprender también que el Evangelio de Jesucristo es lo más valioso, es lo más hermoso que una persona pueda recibir. Que el Señor nos ayude a entender estas lecciones a través de esta hermosa parábola. Amado Dios, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra aprendemos cosas tan maravillosas. Enséñanos, Señor, a buscarte, a depender de ti, a valorar, Señor, como dice la palabra, cómo vamos a descuidar algo tan grande, algo tan valioso como es nuestra salvación. Por eso tenemos que esforzarnos. Y quizás hay cosas que tenemos que dejar, porque lo más valioso, lo más importante es nuestra relación con Dios. Lo demás es una bendición, pero viene también como resultado de esa búsqueda, dijo Jesucristo.
Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé sabiduría para valorar lo que hemos recibido. Te adoramos, oh Dios, y te damos muchas gracias en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.